Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. Bueno, el día de hoy ya es nuestro cuarto episodio y aquí estamos con un invitado muy especial de un podcast muy famoso aquí en la Universidad Monte Ávila. Juan Bonadies. Bonadies. Bonadies, Es perdón. común la confusión. Ok. Bueno, porque el apellido no tiene acento al final, debería. Comenzamos. Vamos a hablar en este episodio sobre un tema un poquito más, no es polémico, sino es un poquito más, va más allá. que ahora el episodio mientras anterior. cada episodio vamos a más Sí, vamos a hacerlo filosófico más- se pone más- esto, ¿no? Exacto, más Ya delicado. vamos a ¿no? hablar de que si Dios existe o no. O sea, Y sobre todo alineado con la política. claro, eso no tiene sentido. Vamos a hablar sobre la postdemocracia. Pero bueno, aquí estamos con un invitado muy especial que nos ayudará a descubrir qué significa la postdemocracia y más que todo, qué significa realmente la democracia, ¿no? Porque para hablar primero antes de post, hay que hablar primero qué es la Claro. democracia. ¿Qué quieren decir ustedes al respecto? Bueno, la definición como tal, o lo que yo puedo comparar, es que democracia es básicamente una especie de sinónimo a pluralismo, a que no solamente que todos los partidos políticos puedan participar tanto en elecciones como tal en el ámbito político, sino que además la gente pueda ejercer su derecho y ejercer su derecho a elegir y a votar, y que haya mucha diversidad de gente, de políticos y de partidos, para que justamente gracias a esa variación de ideas, como que haya más oportunidades y Exacto, que todo haya el más mundo libertades. que todo el mundo tenga el mismo derecho a opinar, pues, a tomar las decisiones. ¿Ustedes cómo ven la democracia? Bueno, yo les propuse el tema porque creo que es un tema muy, muy actual y tú trajiste también otro libro Sí. que habla un poco de ello con otra terminología. Pero bueno, el artículo que yo les había mandado, que era uno de un filósofo llamado Adriano Errigel, creo que se llama, Ujú. que habla de esto, de la posdemocracia, de que ya no vivimos en un mundo, en un occidente, digamos, democrático. Sí. Entonces, primero, como tú decías, ¿qué es la democracia en verdad? Pues, bueno, podemos remitirnos primero a la etimología de la palabra, que es como el poder del pueblo, y de ahí vemos que la democracia, como la entendemos normalmente, es que cada quien pueda votar por alguien que lo represente en el gobierno. Claro. ¿Ok? Una forma de gobierno representativa. Representativo. La cuestión es que se abren muchas cuestiones, porque ¿qué nos asegura que esa persona a la que votaron realmente represente los intereses del pueblo y tal? Entonces, hay muchos factores que nos dicen que estamos en una deriva hacia la posdemocracia, algo que de pronto se disfraza de democracia, tiene instituciones democráticas, pero no es tan democrático como parece, Sí. porque pasan algunas cosas que no pasarían en lo que conceptualmente ideamos en nuestro mundo ideal de lo que debe ser la democracia. Bueno, básicamente también por lo menos Latinoamérica, los políticos latinoamericanos tienden mucho a disfrazar lo bueno con la democracia, como que ellos siempre dicen, bueno, aquí vamos a hacer elecciones libres por lo menos, y siempre, tú sabes que siempre que eso no es verdad. Hay como Sí. que una lucha de la verdad también, de que todos quieren tener la verdad entre comillas y al final esa no es la verdad que se presenta, sino que ellos la verdad que ellos dan a la gente. Claro, algo que en el artículo, y creo que podemos vincularlo un poco con el episodio pasado, que hablamos justamente de lo que es la derecha y la izquierda. Tanto la democracia como también algunas cosas de la izquierda lo utilizan mucho para el populismo. Sí. O sea, mucho para alimentar el odio o lo que quiere el pueblo para buscar la manera de tener el poder, ¿no? En este caso, el artículo habla muy claro acerca de una aristocracia que de cierta manera sí existe en ciertos países donde uno siente que la democracia existe, que tú tienes como que el derecho realmente a elegir y que tú tienes tu opinión propia y que todos los demás tienen su propia opinión y por eso existen unas elecciones, cuando realmente eso no llega a ser tan así. O sea, tú llegas como que a pensar de que sí existe y eso se ve mucho se está viendo mucho hoy en día, por eso se llama postdemocracia, porque de cierta manera estamos en la edad postmoderna. Se ve mucho el tema de que hoy en día ya tu opinión
ya ni siquiera, no es que no sea válida, sino que ya está una masa de gente que piensa Sí. igual que tú. Sí. Entonces, ¿dónde está realmente el comportamiento, el individualismo ahí? Bueno, tú sabes que justamente este libro, lo voy a poner aquí de una, Haciéndole publicidad al libro ya, Santiago. ¿Qué pasa? A mí no me pagan nada por mostrar el libro, chico. lo escribió un surcoreano, no, bueno, próximamente, ¿te imaginas? Crea un libro de polihistoria. Libro de polihistoria escrito por Santiago Moreno, José Llovera. Bueno, este libro Llévala, fue hecho escrito por un surcoreano, Byung-Chul Han, se lo recomiendo mucho, él ha escrito demasiadas cosas, y él mezcla justamente esto, la democracia, la era de la digitalización y la verdad, y habla mucho sobre que hay una crisis de la verdad, de que ahorita como todos con las redes sociales, todos tienen el poder de hablar, la libertad de hablar, la verdad se va perdiendo. O sea, entre ese mar de tanta gente opinando, se va haciendo a polvo. Como que hay muchas olas de información que la llevan y se desaparece la verdad. Entonces, al final, lo que obtenemos es como una sociedad que al final no sabe o no está enterada de la realidad. O sí, bueno, la realidad es sinónimo de la verdad. Eso Claro. lo podemos llevar, ¿no? Que no una sociedad que no esté convencida realmente de la realidad, sino que está creyendo en algo que el Estado o los grandes medios hacen querer o quieren que tú creas. Claro, pero fíjate, Byung-Chul Han por lo menos es un autor que yo no he leído como muy de lleno, no he leído ningún libro de completo, he visto más como artículos sobre él, videoensayos y tal. Es un autor muy poco propositivo, o sea, Sí. no propone, es más crítica, o lo llaman como una teoría crítica contemporánea, como Ok. la Escuela de Frankfurt, ¿saben? Que hizo esta crítica a la ilustración, a Sí, la trata de modernidad y tal. buscar darle una solución a las Ajá. cosas. Entonces, no una solución, sino como presentar un diagnóstico, pero no te da el remedio. Él últimamente sí ha hablado un poco de cómo qué hacer, pero se va más hacia cuestiones más personales del ocio y tal, que no van para el episodio, ¿no? Ujú. Pero es algo que tiene relación específicamente con el tema de la digitalización, como dices, y con la verdad, justamente porque la pantalla, lo que encontramos en ese espacio digital, no necesariamente es la realidad, sino es como o lo llamaba por lo menos otro filósofo llamado Baudrillard, una hiperrealidad. Ok. Como algo que se presenta como real, pero está en el espacio de esa pantalla y no sabemos realmente de dónde, cuál es la base de veracidad de eso, pero como lo vemos en la pantalla, entonces entendemos que de pronto es real y de ahí salen todo lo que son fake news, todo lo que son además descontextualizaciones también, que de repente, no sé, sacan un clip de alguien hablando alguna cosa, todo el mundo lo cancela, Claro, claro, claro. ¿no? Y luego salía ahí que ya va, pero tú no has visto la broma completa. Claro. Sí, sacan mucho fuera de contexto de las cosas. Eso lo hacen mucho para temas políticos. Ahorita con el poder de la digitalización se ha visto más afectado. Pero ahorita, eso tal vez es una idea que ha vivido desde hace mucho tiempo y que ha funcionado mucho para acabar, por ejemplo, con tus enemigos. Pues si tú quieres sacar algo fuera de contexto de un candidato a presidencial que te está haciendo competencia, pues sácale, no sé, en un himno, en una declaración, él dijo que mató a niños, por ejemplo, algo así. Y ahí tú ves el poder de los medios de comunicación, que la gente dice, no, yo no le hago caso a esas cosas. Bueno, tú para enterarte de lo que está ocurriendo y todo lo que nos conecta para saber lo que ocurre en el mundo son los medios de comunicación. Y cuando alguien se encarga de decir cuál es la verdad, ya todos estamos en conflicto con encontrar la verdadera verdad. Y tú sabes que por lo menos este filósofo, el surcoreano, hablaba también sobre el ministerio de la verdad. Imagínate, tu ministerio es más el ministerio de la verdad. Ahora. Sí. Es Harry Potter, supongo. Claro, que que sí. era lo de 1984, de George Orwell. Ajá, también hacía como que comentarios a eso, pero él más que todo hablaba sobre cómo los grandes poderes tienen esa capacidad o esa libertad, porque sabes que a mí me gusta mucho hacer el sinónimo de poder con libertad. Para mí se parecen muchísimo. Ok. Entonces, bueno, él hace esa referencia de que cómo los poderes tienen esa capacidad de decir todo lo que o controlar a que todos los medios de comunicación, todo lo que traiga información,
de controlarlos como que saber o hacer llegar su propia verdad. Pero bueno, ¿sabes qué? Bueno, algo que quiera Sí, opinar. no, la novedad con la digitalización y que en verdad viene desde la televisión es la cuestión de poder hacerlo a distancia, ¿no? Claro. Este filósofo Baudrillard hablaba de un poder telemático, ¿no? Que a distancia podría controlar o focalizar comportamientos de la gente y, y también es una era como de excesiva proximidad Ujú. en el sentido de que todo lo que vemos en la pantalla, por muy lejos que parezca, lo sentimos cerca, ¿no? Y vemos, no sé, a alguien, alguna figura pública que veamos videos de esa persona todos los días porque nos gustan sus videos y luego la empezamos a sentir como una persona cercana a Claro. nosotros. Entonces, la cuestión de la digitalización es clave para entender el tema de la posdemocracia porque es el espacio en donde se está diluyendo toda esa verdad y se está distorsionando. Ujú. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando vemos, y antes hablabas tú de populismo y lo mencionabas con la izquierda, pero también es con las derechas. O sea, Sí, el sí. populismo claro, no es, claro. no es algo que, sí, que tenga solo un lado, sino que en verdad es una estrategia comunicacional que lo pueden usar ambos. Y yo creo que ahorita el ejemplo más claro es Milei, Claro. ¿no? Por lo menos. Claro. Por ejemplo, es lo que se busca de que, bueno, hay un problema, echarle la culpa al problema principal, que en este caso es la izquierda argentina. Eso hubiese sido muy interesante hablarlo en en el tercer Sí, episodio. vale. Te faltó muchas cosas que hablar. No, nos faltó muchas cosas que hablar ahí. Ajá, Pronto se sí. viene. ¿Necesitas otra silla? No, se lo había bajado. Ah, ok. Ok. Sí. Y que, bueno, nada, déjame sacar otra silla de la nada. Ajá. Cabe aclarar que hay como 1000 sillas en Sí, este estudio. detrás de ustedes hay como 4 sillas. 600 sillas aquí. Ah, mentira, hay 2. Pero sí es algo muy relevante y eso es lo que tú dices. Y algo que me hace pensar y quiero dejarles esta pregunta a ver. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los influencers, las personas que controlan estos nuevos medios de comunicación tengan algo que ver con todo este tema? Sí, ellos tienen ahorita, creo que lo que más domina, pienso yo, son los medios las redes sociales, más que todos, ¿no? Ellos como que tienen se les atribuye ese poder que tienen para llegar a las masas y que tienen mucha responsabilidad encima además, porque es cuestión de información, ¿no? Yo te doy una información a ti y tú la tienes que creer porque te la digo yo. Entonces, y también demuestra cierta autoridad. Y todo eso es muy peligroso. Por eso es que también, por lo menos, los periodistas critican mucho a los influencers. Porque son los que influyen, ¿no? Entre Claro, comillas. sí. Y no hacen, al final no influyen. Lo que hacen es como que utilizan lo que ellos creen a su favor y lo transmiten. A veces es un poco de ignorancia, ¿no? Sí, también. Yo creo como tú dices, ignorancia, es mucho culpa de la masa en sí. Porque el influencer no sale de la nada, sale porque dijo algo que caló en la gente y la gente lo apoyó. Exacto. Así haya sido paja, así haya sido la tontería más grande de todo el internet, pues es porque la gente lo vio, lo compartió, incluso los que se molestan cuando ven algo que no les gusta y lo comparten y dicen que no les gusta, esto que dice la gente y que no le den tarima, pues de alguna manera están haciendo eso. Y otra cosa, yo no veo tanto que sea la culpa de los influencers porque al final a ver, ¿quién es uno para quitarle la libertad a una persona de comunicar lo que le dé la gana, así sea paja? Porque también se abre otro dilema. Si tú censuras a esa persona, entonces, bueno, no, estamos censurando la libertad de expresión, sí, no. Claro, se abre una gran brecha, yo, ¿no? Ajá, yo lo que veo es más una cuestión, culpa no de los influencers, sino en sí de los conglomerados de Big Tech. Que bueno, que con esta era, ¿no? De las redes sociales, de que por lo menos, aplicaciones como TikTok, Instagram, YouTube, que tienen un gran potencial, o por lo menos que TikTok tiene el algoritmo de TikTok está hecho justamente para que tú te hagas viral más rápido o que tengas muchas más oportunidades, cosa que YouTube o Instagram no tienen, que tuvieron que también medio evolucionar su algoritmo.
Claro, y aparte de que, como mismo tú lo dijiste, eso también se puede ver en el ámbito político. Hay presidentes que han llegado hasta donde están utilizando el populismo y utilizando también, sobre todo, esa fama que le dan las redes sociales, ¿no? Ejemplo caso, tenemos a el presidente de hoy en día de Argentina, Milei. Ujú. O sea, un presidente que tiene con un discurso liberal, ultra mega capitalista, también por parte de que, bueno, lo que se ha vivido más que todo en Sudamérica es el falso socialismo, que han buscado, de cierta manera, darle una vuelta a la economía, pero qué tan radical es este presidente, qué tan radical como son sus alternativas, porque, por ejemplo, sacó varias leyes donde una de ellas es que no podían haber estas marchas ultra extremistas en las calles. Sí. Mil cosas que tú puedes decir como que son bastante polémicas del presidente, ¿no? Igual que incluso este presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ujú. Pero no, es un tema complicado de hablar de que la democracia hoy en día hay países en Latinoamérica que no se usan perfectamente. Sí. Yo ahí lo que veo es lo que les había comentado, esto de la paradoja de Popper, que es una cosa sobre la tolerancia, que es que él dice que para defender la tolerancia hay que ser intolerantes con los intolerantes, Ujú. ¿no? Entonces es otra paradoja que se nos presenta también con la libertad, con la democracia. ¿Qué hacemos con la gente que atenta contra la libertad, ¿no? o que atenta contra la democracia? También los dejamos participar. Si no los dejamos participar, entonces somos antidemocráticos, o sea que somos lo mismo. Esas son otras cuestiones que hay que preguntarse, porque esta defensa acrítica, me parece a mí, de la democracia, es decir, bueno, la democracia es el ideal y lo que tenemos es que defender la democracia y ya, es como que, oye, quita un poco el juicio de los mismos errores y las mismas paradojas que tiene la democracia, ¿no? Que es como les comentaba, que es que necesitas un principio tanto de unidad como de división. Necesitas bueno, tienes la posibilidad de votar por alguien que sea antidemocrático. Ujú. Y en este caso eso de aplicar esta paradoja de Popper, que es sobre la tolerancia, a la democracia. Somos democráticos, pero para defender la democracia tenemos que ser antidemocráticos con los antidemocráticos. Esa es una buena pregunta que hacerse, porque entonces dejamos que participen esas personas antidemocráticas, o se habla mucho, por ejemplo, de cara al futuro de Venezuela, si hay una redemocratización, si hay un cambio de gobierno, dejaríamos participar a gente del PSUV, seguir participando en elecciones, cosas así. Hay mucha gente que se pregunta, gente que dice que sí, gente que dice que no, pero esas son preguntas que hay que hacerse para sí, en pos de la vitalidad y de la salud de la democracia. Claro, y esto me deja ver que, bueno, desde el inicio desde que se habló de la democracia tiene una idea utópica. ¿Cuál es? Que sería cool, sería increíble que todas las personas de un mismo país tuviesen los mismos conocimientos, las mismas ideas políticas, no tuviesen tan arraigados a sus emociones para elegir a sus candidatos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se supone que, bueno, esa era la idea utópica que tenían los viejos filósofos, ¿no? Pero ¿qué pasa ahorita? No, aplicar eso en Latinoamérica, que sería obviamente lo ideal, porque es hasta ahora el mejor sistema que podemos tener, es una idea de que puede llegar incluso al populismo, puede llegar como puede llegar a estar arraigado a un tema de que llega a ser hasta autocracia, porque estás poniendo a alguien que tú no sabes si es antidemocrático. Que entonces, ¿dónde está ahí la verdadera democracia, no? Bueno, justamente yo vi un video del canal de DW, del canal alemán, y decía que solamente el 71% de la población mundial vive en democracia. Entonces, ¿qué pasa con el otro restante, no? Ahí tú ves que hemos avanzado como sociedad. No. Y por lo menos en Latinoamérica solamente el 4%
vive en democracia. Lo demás... Imagínate, el 4%. 4%. Y lo demás son políticos, por lo menos en Nicaragua o hasta Nayib Bukele, que después vamos a hablar de esos presidentes, o sea, que tratan de disfrazar la democracia y con el... O sea, bueno, a ver, disfrazan su autocracia con democracia, mejor ponerlo así. Por lo menos en el caso de que en Nicaragua Daniel Ortega, que puso preso a todos los opositores, ¿no? Y creó unas, o sea, tras crear unas elecciones y que democráticas, y bueno, ganó él, evidentemente, si no había más opciones. Y bueno, y con el caso también de Nayib Bukele, que yo al principio lo admiraba mucho. Al principio decía, bueno, a ver, él se define como de centroizquierda, como más o menos socialista. Yo vi varios videos de él, e incluso también él estaba en desacuerdo con el tema de la reelección, que constitucionalmente no se permite en El Salvador. Y después, cuando él entró a la presidencia, todo esto, o sea, bueno, el gran problema de El Salvador siempre fue, por lo menos, el tema de las bandas criminales, ¿no? Que causaban mucho daño a la población. Y él se encargó, eso es algo que hay que reconocer, se encargó también de acabar con eso o de reducirlo, por decirlo así. Pero, sin embargo, él se religió y además... por lo menos el otro día hubo un evento, no sé hace cuánto tiempo fue, pero que en el Congreso las Fuerzas Armadas intervinieron para obligar a los diputados de que aprobaran un crédito para seguir llevando a cabo el plan de acabar con las bandas. Entonces, si tú dices, no hay democracia. O sea, lo que yo pensé que podía hacer Nayib Bukele, y incluso aquí en Latinoamérica y en Venezuela también, mucha gente dice, ojalá que haya un gobierno como Nayib Bukele. No, bueno, cuidado con lo que tú dices. Es que sí, por eso que yo digo, la ignorancia a veces no es que no tiene límites, sino que dónde llega la brecha que hay entre una anarquía y una democracia, ¿sabes? O sea, dejar que la gente tenga ese poder de elección, de libertad para poder elegir a sus presidentes, a veces puede llegar a este tipo de situaciones. Ujú. ¿Qué es lo que necesita realmente el país? Claro, yo ahí, siendo abogado del diablo también, primero es eso, enjuiciar a la democracia y ver sus fallas, y de ahí ver cómo hacer para que sea más saludable. Lo que pasa con la democracia en Latinoamérica es que bueno, es la base sistemática de países donde no hay una educación ni una cultura para la democracia, ni una educación para la libertad y para que la gente ejerza el voto responsablemente, no lo ejerza por mera emoción o pasión, sino lo haga racionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que se tiene que atacar antes de andar buscando la democracia, porque si nosotros ponemos o instalamos una democracia sin buscar un cambio también en la cultura y en la educación, o sea, en la civilidad en general, en la sociedad, lo que estamos haciendo es condenándolo a futuro a que pase lo mismo, que la gente vuelva a elegir mal, porque Claro. las masas se equivocan, eso es una realidad. Sí, y las masas son bien dominadas. Bueno, yo creo que, bueno, no creo yo, realmente es así. El requisito esencial para que haya democracia es la separación de poderes, hablando en términos ya más institucionalmente, porque cuando hay separación de poderes se puede rendir cuentas, porque tiene que haber la justicia por separado, el ejecutivo por separado y la asamblea por separado. Es muy importante que haya eso para que de verdad sí haya democracia, o por lo menos o por lo menos acercarse al concepto verdadero de democracia. Por lo menos también hace poco también ocurrió en Perú, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que ya se metió en un problema por un tema de que tenía un reloj o algo así, y el tribunal de justicia allá como que la metió en un tremendo problema y que mira, ¿tú qué estás haciendo? Claro. Y ella es la presidenta. Ahí es cuando tú ves la verdadera separación de poderes y no sabemos si decir o no si las elecciones allá serán libres, pero ya de por sí es un gran avance Claro. que rendir cuentas. Estados Unidos, por ejemplo, ha habido muchos casos de presidentes que los han enjuiciado, estando en el cargo. O sea, no después del cargo, estando en el mismo cargo, le dicen, mira, pasó esto, o sea, te vamos a meter a juicio. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el Estado del Derecho.
El Estado de Derecho es la búsqueda, bueno, de prácticamente la democracia en los países, la separación de poderes y darle la importancia de lo que cada poder tiene, ¿no? O sea, de que si la Asamblea Nacional es la única que puede crear leyes, no puedo venir yo, presidente de Venezuela, a decir, bueno, mira, yo voy a crear una ley para que, no sé, para que sean viernes de Coca-Cola con Pepsi. No puedo. O sea, no puede haber una autoridad más arriba de esas tres. Y hay que respetarlo. Y en ese orden jerárquico. El orden más importante siempre va a ser de las leyes. Vas a venir tú, que vas a ser el administrador, que es el Poder Ejecutivo. Y después tiene que venir el organismo que controla y que ayuda a que esas leyes se cumplan. ¿Qué pasa con estas personas hoy en día aquí en Latinoamérica? Que al no tener ese concepto de Estado de Derecho y que votan por estas personas, logran de que se creen estas personas dictatoriales que buscan que con estas medidas de que hoy en día se vienen la posmodernidad, lleguen a violar este Estado del Derecho, que es lo que, bueno, la ONU, lo que las personas de las Naciones Unidas siempre van a defender, y es lo que se Pero debe lo hacen defender. con el favor de la gente. Claro. O sea, y es lo que hizo Chávez en un principio y sí hubo gente que se quejó, pero la mayoría lo permitió. Y ahí es donde reside que esa cultura democrática no estaba asentada y ni siquiera es meramente culpa de él, sino también de muchos problemas que venían del siglo XX, de todos los errores, la corrupción que hubo en la partidocracia punto fijista, ¿no? Y que a esos también la historia los tiene que revisitar para entender por qué ese proyecto o por qué la gente decidió democráticamente acabar con la democracia, ¿ok? Claro. Y ahí es que se presenta esa paradoja que yo les decía de la gente puede elegir democráticamente a alguien que no sea democrático, ¿ok? Y ahí está un error de la democracia que tenemos que ver cómo hacemos. Por eso insisto en la cuestión de la educación y de la cultura democrática, porque también está la pregunta, ¿la democracia en sí es un sistema, es una cultura, que es en verdad? Volvemos al principio que tú comentabas de la conceptualización. Realmente como gobierno del pueblo, sí es el pueblo que gobierna, o esos que tú dices que hacen las leyes, realmente hacen las leyes en favor de representar a las personas que votaron por ellos. Entonces, por ejemplo, yo he traído este libro de Rafael Cadenas, que es nuevo, que se llama Aún a tiempo. Rafael No necesito el libro. Sí, vale. el Huele a nuevo. Era el nuevo. el poeta venezolano que ganó el premio Cervantes, Ok. que es el premio de literatura más importante de lengua española, Ajá. ¿no? Y él, bueno, aquí está el discurso que él dio cuando ganó el premio Cervantes, y él dedicó un parrafito al tema de la democracia, que hablaba justamente de esta revisión. Él decía: yendo hacia la idea de revisión, pienso que esta debe aplicarse a la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha, y para ello se requiere recrearla. Esta tarea le incumbe a la educación, que la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca. En los otros, que no la han conocido, en vano tratar de inducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. O sea, bueno. es esto de no ver la democracia de una manera crítica como, bueno, tenemos que recuperar la democracia y ya. No, tenemos que renovarla. O sea, Claro. es una cosa un poco más profunda. Tenemos que repensar lo que en verdad es ser democráticos y lo que hace que una democracia perdure. A mí me gustan, por ejemplo, el sistema de Suiza, que es un sistema en el que hay 7 ministros y cada uno se reparte la presidencia por un año. Ok. Entonces, eso es una cosa que me parece interesante, y la gente participa mucho en muchas elecciones. Eso tampoco es que sea como un indicador, ¿no?, de que haya muchas elecciones de que es más o menos democrática, porque en Venezuela también hubo un momento en que Sí, dos la partidos. revolución metió elecciones a cada rato, Claro. y usó eso en su narrativa para decir que eran más democráticos. Pero ahí sí hay una cultura de la democracia, una educación y un sistema que impide tajantemente que una persona se quede en el poder. Y eso es algo que
tenemos que reinventar. Bueno, entonces que nombraste el caso de Suiza, a mí me gusta mucho Suiza porque por lo menos ellos han tenido una buena antecedentes de que son democráticos. Por lo menos me acuerdo que yo sé que el otro día vi, yo no sabía esto, que Antonio Guzmán Blanco basó la constitución en la de Suiza. Literalmente dijo la constitución de Suiza, algo así, algo así la llamó. Vio que todo servía ya, vamos, este Hay es que el hacer lo plan, mismo. hay que hacer lo mismo. Es que Suiza, de cierta manera, ya con el tema de no participar en ninguna guerra y ser altamente, o sea, liberal en sentido de que, bueno, pueden existir todas las religiones que tú quieras aquí no te vamos a juzgar. Los suizos, eso sí es uno de los países más caros, cabe aclarar, pero, ¿qué país en Europa ha logrado, de cierta manera, tener un tal desarrollo como Suiza, de nivel económico, ¿no? O sea, bien que un presidente se tenga que basar en eso, pero muy bien tú dices de que hay una alta participación en el pueblo, sin embargo, se vive como que si tú manejas bien la educación en ese país, a ti no te va a importar en algún momento de que pueda venir un dictador, porque Suiza nunca ha pasado. Claro. Y Suiza es un país joven en comparación a los demás en Europa. Volviendo, yo creo, al tema de la posdemocracia, Sí. que Ujú. está relacionado inexorablemente a la cuestión de la digitalización Sí. y de los espacios digitales. Es esto que no me acuerdo si se había quedado fuera de la grabación, que lo digital ahorita, con los algoritmos que te presentan o bien cuestiones que confirman tus sesgos, o sea, tus pensamientos que ya creías, o cuestiones que te arrechan, que te molestan, para que tú te molestes e interactúes, poco a poco están radicalizando a la población. Muchos influencers son ignorantes y tienen encima una gran responsabilidad de la cual ellos no están conscientes y utilizan esa responsabilidad a su favor para decir lo que ellos les provoque. Pero yo aquí les hago una pregunta. ¿Por qué se le da tanta importancia a los influencers? Bueno, creo que los influencers son parte fundamental de lo que representa una sociedad en sí. O sea, ahorita, actualmente, que uno vuelva famoso un influencer, es como se siente la sociedad en ese momento, ¿no? O sea, a ti una masa de personas puedo haber vuelto famoso a un youtuber por jugar Minecraft hasta las 3 de la mañana y ser gracioso. Pero de repente también tú ves a estos mismos influencers opinar o dando aclaratoria a que tomen una acción contra alguien o contra algo en específico, ¿no? Y esto, bueno, por eso que muchas marcas los ayudan, ¿no? Buscan hacer contrato con ellos, buscan aliarse con ellos porque de cierta manera, y a pesar que uno no lo vea, hoy en día el influencer mueve más personas que hasta un medio de comunicación. O sea, lo que él dice es más importante de lo que dice algún noticiero. Bueno, fíjate que también incluso los locales se agarran de los influencers para hacer publicidad. O sea, Imagínate. cualquier persona, incluso cualquier persona que se haga famosa mediante las redes sociales, la agarran y le dicen, bueno, te contrato, me vas a decir tal cosa porque tú eres viral y así, y nada, y te pago, ¿no? Evidentemente. Entonces tú ves que ahorita, si tú te haces famoso en las redes sociales, ya no solamente que tienes ganancias, sino que la parte comercial, incluso podemos decir que el capitalismo utiliza eso a su favor. Claro, pero eso lleva a un punto de que la libertad de expresión, ¿dónde lleva? O sea, llega un momento en que no la libertad de expresión, sino que estas personas tengan tanta democratización para decir lo que quieran y decir lo que les aparezca y que influenciar a tanta gente, llega a un bucle, ¿no? Un choque donde tú tienes que buscar la manera de que pare eso, de que no haya gente, de que diga este tipo de cosas, pero al mismo tiempo estás violando lo que es libertad de expresión, ¿no? Los influencers son el opio del pueblo. Eso efectivamente, padre. O sea, los influencers son gente que son la droga de las personas, así mismo. Pero hay la cuestión, esto que les comentaba de que yo tenía como una teoría conspirativa. Ajá, de China. Que he visto por ahí. Illuminati, papá. Que es de estas que uno dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, Ujú. ¿no? Que es que por lo menos TikTok es en verdad una operación psicológica de China para estupidizar Occidente. Claro. ¿No? O sea, eso, a ver, parece que es una teoría que se basa en que TikTok a los chinos les muestra cosas más intelectuales, enriquecedoras, educativas, mientras Occidente los está básicamente
narcotizando con videos rápidos y scroll infinito de cosas banales. Claro. ¿Ok? Entonces, por ahí pasa eso mismo de los influencers y eso al final tiene una repercusión política, ¿ok? Sí. En la cuestión de la posdemocracia. Y que incluso también los presidentes, por lo menos Nayib Bukele y entre otros, utilizan, Bukele por lo menos se creó una cuenta en TikTok y él mediante esa cuenta es que habla de todas las obras y cómo ha invertido por el país y es su manera de decir, bueno, de comunicarle a la gente porque, ajá, él está allá en El Salvador, pero yo como venezolano lo veo. Entonces ahí tú ves que, bueno, cómo se comunica un presidente a través de las redes sociales, pero cómo es realmente, ¿no? Pero también quería hacer, como con lo que tú decías, hay una crítica que yo le hago mucho a las redes sociales, que no la pude hacer, que lo que pasa es que tuvimos un problema y, Sí, y grabamos como 40 minutos. Se cortó a la mitad y se cortó. quedaron 40 minutos al aire. Pero lo bueno es que tenemos buena retención de información y nos acordamos de lo que hablamos. Entonces, algo que yo no puedo decir, y es que yo por lo menos esta ola de las redes sociales, de que la gente adora estar todos los días pegado al teléfono, y bueno, y todos somos partícipes de eso, hay que admitirlo, ¿no? Sí, lastimosamente. Yo realmente, yo odio eso que es lo que está sucediendo, a pesar de que yo también sea otro que consumo bastante. No consumo bastante, pero sí como que de vez en cuando abro TikTok, de vez en cuando, o muchas veces también abro YouTube. Entonces, yo soy crítico de eso porque siento que nos estamos volviendo más ignorantes. Eso, y también mezclado con la inteligencia artificial, que siento que también esa ayuda... que Terminator, papá. Lo que pasa, claro, aquí nos metemos en un tema más profundo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Pero también lo quiero relacionar con que por lo menos este filósofo, Byung-Chul Han, del libro, él hablaba sobre que se venía una época de los dataístas. No sé si ustedes han escuchado qué son los dataístas. Datalistas. Dataístas. Lo que controlan los datos. Ajá. Sí, Pero tiene que tener... controlan y son no solamente eso, sino que defienden los datos, defienden el mundo controlado por los datos. Es decir, que básicamente propone como una idea de que los dataístas como se apoyan en parte de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo que hace es que repite argumentos y se mejora poco a poco a ser una especie de nación en la que gobierna la inteligencia artificial. Claro, hace mucho tiempo, creo que fue aquí en la misma universidad, llegó una persona que trabaja para Google, no sé si era estudiante de la Monte Ávila, no me acuerdo, pero fue que justamente habló del poder que actualmente tienen algunas empresas para cambiar la opinión pública. Uh-huh. De hecho, que viene a esto de que, bueno, por ejemplo, tú te metes en X, creas, que tienes una inteligencia artificial que funciona de cierta manera para crear no que cuentas falsas, sino cuentas de personas que... sí, bueno, cuentas falsas. Cuentas falsas donde... Bots. Sí, bots que, tienen una cuenta en X, publican lo que les dé la gana y crean una opinión que se masifica con las personas reales y pueden cambiar la opinión de alguna cosa. Bueno, puede ser así de la competencia, o puede ser de un partido político, o puede ser de una persona que estén funando en X. O sea, imagínate ya el nivel a donde ya ni siquiera la democratización digital deja de ser democrática, porque ya hasta las mismas empresas la están controlando. Sí, bueno, o no las mismas empresas, sino los gobiernos. El gobierno aquí hace eso. Claro. El gobierno, por ejemplo. A cada rato. Pero es lo mismo de con la cuestión de la infocracia. Uh-huh. El espacio que se presenta más real es de la pantalla. O sea, el espacio que importa más al mundo es el que se ocurra en lo habitable de lo digital, ¿okay? El habitar digital es como lo que está moldeando el mundo fuera de lo digital también. Y por ahí está este concepto que yo les había comentado de hiperrealidad de un filósofo llamado Jean Baudrillard, Uh-huh. que también, por cierto, él fue el que inspiró con ese concepto, y otro que es el de simulacro y simulación, películas como la de Matrix, por ejemplo, ¿no? Ok. Para que se hagan una idea más o menos en que es más o menos lo que él trata. Pero él habla de esto, como que el espacio de la pantalla presentándose como algo hiperreal
nos aleja de alguna manera de esta realidad primaria que es la tangible en la que deberíamos estar prestando atención. Y lo que pasa en ese espacio de lo digital es lo que tiene más asidero en la política. Entonces, lo que realmente es importante que esta realidad termina siendo excluida, termina siendo marginada. Lo vemos, por ejemplo, en cómo funciona la justicia en Venezuela. ¿Cómo funciona? Bueno, el caso que se haga más viral y tenga más likes y la gente etiquete más al fiscal general, entonces ese es el que le van a parar más bolas. Sí. Y entonces hacen eso, montan un espectáculo, se lavan la cara, hacen como que están trabajando, pero en verdad tú ves una persona que va para la fiscalía y hace una denuncia y su caso queda años ahí varado porque nadie lo atiende. Solo atiende según en las redes su caso haya tenido algo de viralidad, algo de relevancia, y eso tiene mucho que ver con esa cuestión de cómo estamos excluyendo la realidad primaria para darle primacía a esa hiperrealidad que se nos presenta en el espacio de la pantalla. Y también para protegerse de la opinión pública, que eso también es lo que preocupa a todos los países, porque, a ver, los medios de comunicación tienen demasiado poder y saben que cualquier cosa que se cuele por ahí que no le guste a un político o a un presidente y que no sea democrático, o sea, ahí Para la mismo lo casa. acaban, exacto, lo eliminan. Y bueno, y como tú también decías, está también el caso de Milei, ¿no? Que Milei también estuvo mucho tiempo presentándose en los programas en los que siempre generaba debate, polémica, etcétera. Sí, se volvió un personaje. Sí, Eso es algo muy importante que hasta ahora actualmente los nuevos políticos están buscando ser personajes en televisión. Por ejemplo, algo muy importante, y creo que lo hayamos mencionado aquí, un político que ha dado mucho que hablar anteriores años es el presidente de Ucrania. O sea, una persona que en algún momento fue hasta un cómico, sí. terminó siendo presidente y, bueno, se volvió más famoso por esos videos virales que él hacía pidiendo ayuda a estos países. Hasta salió en la presidencia de Milei. O sea, cuando Milei fue hasta el palacio. Claro, sí, es o sea, verdad. está el presidente de Ucrania ahí. Sí, me acuerdo. Y yo no estoy diciendo que, bueno, volvió un personaje, sino que es alguien relevante en las redes sociales que ha estado constantemente para que se siga la relevancia de que, bueno, Ucrania está en guerra, ¿no? Ujú. Pero él usa esta herramienta política en las redes sociales para eso. Milei la usó también, Bukele también. Y por ahora no hemos visto más allá un desarrollo malo en sus países, pero hay que esperar unos años tanto para ver si ellos siguen así en estas mismas circunstancias o que este tipo de democracia lleve a que vengan otra vez nuevos dictadores que utilicen estas nuevas medidas para, bueno... Claro, es que es esto de la política como espectáculo, Sí. para captar a las masas, algo netamente populista también, y ahí es donde vemos que el populismo no es algo propio de la izquierda nada más, sino que puede estar en ambos extremos. Y bueno, y específicamente el caso de Milei es interesantísimo porque Milei basó su estrategia básicamente en un panfleto de uno de sus referentes ideológicos, que es Murray Rothbard, un anarcocapitalista, Sí. que el tipo tiene un escrito llamado Right Wing Populism. Ok. Una estrategia para el movimiento libertario. Y en ese escrito, o sea, populismo de derecha, él lo que defiende es que, ok, los libertarios tenemos unas bases intelectuales, ¿no? Y lo que nos hemos dedicado es a escribir libros sobre cómo deberían hacer las cosas. Claro. Pero estos libros son demasiado complejos para la gente no va a entender estos libros. Claro. Entonces, ¿quién carajos nos va a votar a nosotros si nadie nos entiende de lo que estamos hablando? Así que tenemos que hacer lo mismo que hace nuestros enemigos, o sea, ser unos populistas. Y entonces el tipo escribe como, creo que 10, no sé cuántas reglas, pasos de qué es lo que tiene que hacer el libertario para captar a las masas Ujú. y llegar al poder. Y luego cuando tú comparas ese texto con lo que ha hecho Milei, tú dices, bueno, pero es que este tipo le escribió la estrategia a Milei, y Milei lo que hizo fue
bien inteligente por él seguir esta broma. Claro. Entonces, Bueno, por ahí es algo muy interesante y también, a ver, uno piensa, si Milei no lo hubiera hecho, no hubiera llegado a la presidencia. Y ahí pensamos esto primero del fin justifica los medios, luego de que si tú eres populista en la campaña, podrías dejar de serlo luego cuando eres presidente. Eso a mí me hubiera gustado verlo de Milei, la verdad, porque yo, lo mismo con la campaña de él o con la campaña, por ejemplo, de María Corina Machado, claro. Ah, que claro. también es populista. Sí, Sí, está... Y apela a las emociones y Tal apela cual. a un guión que mueva sensibilidades, que mueva pasiones de la gente, porque eso es lo que va a hacer que la gente vote el 28 de julio aquí en Venezuela, y eso a mí me parece perfecto. sí, a mí también, Luego, porque cuando- ejerces el derecho. Luego cuando, no, me parece perfecto porque es alguien que está de mi lado ideológico. O sea, no me gustaría si fuera el otro. Aquí Claro, bien busca- hipócrita, horrible de mi parte, pero es Busca, verdad. busca Entonces, el problema en un punto específico y lo explota hasta más no poder. sí, entonces tenemos que, ok, hemos determinado que la izquierda no sirve. Ok, dale. Entonces, la derecha, que es lo que queremos, es deseable, no sabe hablarle a las masas. Entonces se ve obligada a hacer lo mismo que la izquierda, que es ser populista. Pero luego, si eres populista, es eso. Me hubiera gustado ver que en la presidencia alguien como Milei no hubiera seguido siendo populista. Se hubiera puesto, no digo moderado en sí, sino con un talante más de presidente serio, pues. No claro. un tipo que sigue con el espectáculo, que sigue con el bochinche y la guachafita, y la insultadera, y ahorita anda Sí, que con hace un con una rollo. sierra matando No, gente. ahorita anda con el rollo Las castas. con el presidente de España, Epa, sí, ¿no? Sí. que dijo a la esposa del presidente de España la estaban investigando por unas cosas de corrupción, Sí, ujú. y Milei salió diciendo algo de la esposa del tipo, y el tipo Y no sacó se disculpó. a la embajadora de Argentina en España, y ahí tienen un problema de relaciones internacionales demasiado heavy, porque los dos son unos infantiles. Sí, Pedro Sánchez y Milei ¿Entiendes? Entonces, le ponen unos guantes y se este, caen a pingas. ok, dale, estás buscando ser elegido. Hemos determinado que la mejor manera de ser elegido es siendo populista, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer mundo y la gente funciona así. Si estuviéramos en un país con educación, con cultura, que no se deja llevar por esas cosas, entonces las cosas serían diferentes. Pero si queremos que la derecha gane, entonces la derecha necesariamente tiene que hacer esto. Claro. Luego es que me gustaría que estando adentro cambien las cosas, pero el poder corrompe y uno sabe cómo es, y ese es el problema ahorita, lo que estoy viendo con Milei. Sí, claro, él está buscando, él y Bukele buscan ser reelegidos. O sea, el cambio de Milei sabe que, por ejemplo, sus políticas y sus soluciones que quiere hacerle a la economía, bueno, es la única manera que se puede justificar que él quiera seguir una reelección, ¿no? Pero para eso necesita seguir siendo político, para eso Sí. necesita seguir siendo populista. Y bueno, de cierta manera, que un presidente llegue a dejar de serlo, utilice esta medida y que justifique, bueno, ya estoy en el poder, es una idea también muy utópica, ¿no? Y sería muy bien que, bueno, presidentes como Milei o que incluso el Pedro Sánchez logre tener esta capacidad de, bueno, dejar de hacerlo, pero el poder corrompe. Lastimosamente, bueno, la sociedad es el que vuelve al hombre malo. Se presentan tantos dilemas que ese escenario ideal es muy difícil de conseguir. Por Sí, eso, exacto. de nuevo, educación, cultura, eso es lo que hace falta para que la democracia funcione. Y si no, entonces lo que tenemos es un sistema susceptible a caer en cualquier momento otra vez en lo mismo que de lo que habíamos salido antes, si salimos en algún momento de donde estamos, ¿entiendes? Claro. Ojalá Bueno, fuese así. sabes que hay un tema. Amén. Amén. Sabes que hay un tema que para unir, a ver si logro unir todas estas ideas Sí, que tengo en la cabeza. Y para culminar. Y para Sí, culminar. para culminar. Sí, y es que hay un tema que, a ver,
¿Qué pasa? Que como tal, el pueblo realmente, porque me gusta aquí sí decir la palabra pueblo, es que como tal exige, y porque debería ser así, bueno, que un país, un presidente invierta en educación, invierta en cultura, invierta en un montón, en escuelas, en obras, tanto para culturizar más a la población, etcétera. Y eso es lo que, bueno, que lo que los políticos venden y a través de la democracia. Y al final, cuando un político gana y no rinde cuentas, todo lo que prometió no lo cumplió, entonces, cónchale, ¿qué ocurrió acá? Me volvieron a Claro. fregar. Y eso es algo que pasa mucho aquí en Latinoamérica y por lo menos algo que caracteriza a Bukele es que, ok, le acabó con las bandas, pero el 60% de la población en El Salvador están a favor del gobierno de Bukele. Ay, como justa razón, ¿no? O sea, Sí. que acabaste con mi enemigo principal, pues bueno, nada. Entonces ahí también se El héroe une, de la nación. ahí también se une otro factor, que es la seguridad. Una población se tiene que sentir segura para vivir en el país. Y después viene la parte económica y la parte educativa. Pero eso es lo principal. Y bueno, entonces eso, y alineado con el populismo, ¿no? Que es que cuando, él lo decía también este autor, cuando, las emociones y la afectividad dominan el discurso político es cuando la democracia peligra. Y ahí es cuando tú dices, cónchale, claro, ahí es cuando se utiliza mucho en el discurso político, que también yo lo considero como un estereotipo. Yo realmente creo que pueden haber políticos buenos. Lo que pasa es que por la historia nos ha dicho que no, que los políticos que han salido han sido malos, ¿no? Que han traído cosas malas. Entonces, bueno, al final, en esta modernidad no hay tanta modernidad porque la democracia más bien se ha tergiversado Claro. y lastimosamente el 100% de la población mundial no tiene democracia. Pero bueno, es un tema bastante que, bueno, hemos analizado a profundidad. Y bueno, nada, para despedir, bueno, nada, este ha sido un buen episodio. La Sí, verdad, vale. tenemos a nuestro increíble invitado bueno, también tiene su podcast que se llama Filosofando Sin Filtros. Sí. Aquí un podcast increíble en la universidad. Ese podcast es el top acá. Ese es el top, podcast es el top. Y bueno, hablando de que, bueno, la esencia, ¿no? Este episodio ha sido, creo que el episodio más filosófico que hemos tenido. Sí. Pero bueno, nada, aquí les dejo el Instagram de nuestro querido invitado. Y bueno, nada, nos despedimos con nuestros queridísimos locutores, que no sé si se quieren presentar antes de finalizar. Sí, bueno, Juan Bonadíez, José Llovera, Santiago Moreno, vamos a dar nuestros Instagrams acá. Y muy importante, que nunca lo decimos, suscríbanse al canal y denle like a este video. Nunca pensé que iba a decir eso, la verdad. Porque yo tampoco, me da mucho cringe realmente. Pero es hora. Activen la campanita, es señores. hora de decirlo. Y síganos en nuestras redes sociales y en Polihistórico, sobre todo, tanto en Instagram como en YouTube y evidentemente también en TikTok. Así que bueno, vale, muchísimas gracias y estén pendientes para el siguiente episodio y bueno, dejen en los comentarios qué episodio o qué tema quieren que toquemos para el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.